Estamos otra vez abordando el caso de Lucas Rena, esta tragedia ocurrida en la autopista Córdoba. Recordamos que se cumplió una semana ayer en que Lucas Rena, un joven ingeniero de 28 años, regresaba a su domicilio en Roldán junto a su esposa, cuando se tuvo que detener porque había pinchado un neumático. Llamó a su padre para que lo ayudara en la tarea de la renovación del neumático, y cuando estaban los tres en ese trabajo, fueron abordados por delincuentes que intentaron asaltarlo. Hubo un intercambio de disparos con los delincuentes y lamentablemente Lucas Rena murió. Las pericias balísticas ayer dieron una noticia lamentable. Estamos con Gonzalo Basualdo, que es el abogado de la familia Rena. Gracias por venir, abogado. Bueno, finalmente se comprobó, doctor, que la bala que salió del arma de Oscar Rena terminó atravesando al delincuente y fue la que mató a su propio hijo, que se encontraba detrás. Eso es hasta ahora lo que marcan las pericias. En principio lo que marcan las pericias, estamos sujetos todavía a una serie de medidas probatorias in situ, junto con personal especializado en la materia. Yo personalmente no he tomado contacto aún con el pericial. Si bien está en el juzgado, en el día de ayer fue ingresado al juzgado, está en este momento en Fiscalía, justamente por el trabajo que está haciendo la doctora Camporini, que es la fiscal que entiende la causa, para determinar de qué manera se va a hacer esta reconstrucción virtual, como dicen, del hecho. Pero usted ya en el día de ayer, usted ya mencionaba que lo que le llamaba la atención desde el principio era que la bala que impactó en Lucas efectivamente no tuviera orificio de salida, siendo un calibre de tanta potencia, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones que era obvia por parte de esta defensa, en relación a las teorías que se manejaron inicialmente, lo que se volcó inicialmente, y que de alguna manera criticado fuertemente respecto del poder político, respecto de algunos funcionarios policiales. Con el conocimiento que tengo de armas y con contactos y gente que uno tiene en el estudio, con que se maneja asiduamente, vislumbramos la posibilidad de que era prácticamente imposible de que a la corta distancia que se efectuó el disparo, teóricamente según lo que se declaró y las constancias que existen en el expediente, este tipo de armas no hubiera atravesado el cuerpo de este muchacho, porque, claro, digamos, recibiendo el impacto de esa distancia, hubiera sido, digamos, una consecuencia mucho mayor de la que sufrió y no hubiera quedado alojada, eso con plena seguridad, me lo han dicho todo el mundo. Con lo cual se suponía en ese momento que la bala había llegado debilitada a impactar en el cuerpo de Lucas. Por eso toma fuerza lo que finalmente comprueban las pericias, ¿no? Que primero atravesó el cuerpo del delincuente y después impactó. Es la hipótesis de trabajo más fuerte que hay. La doctora Camporini me tiene que notificar justamente. Falta notificación formal, pero estaría bien. ¿De cuándo se va a hacer la pericial? Claro. Una vez que se haga el pericial in situ, a la vera de la ruta, vamos a poder determinar con precisión si realmente fue así. Yo personalmente entiendo que todas las hipótesis que se han barajado hasta el momento es la que tiene, digamos, cierta entidad como para ser atendida. La declaración de la esposa de Lucas indica que hubo un tiroteo previo con los delincuentes. ¿Cómo se habría producido el momento en que el papá de Lucas dispara? Bien. Yo la declaración de la señora esposa de Lucas Rena no la conozco, no he tomado contacto. Ella lo hizo en calidad de testigo, a diferencia de Rena padre, que lo hizo en una declaración informativa. En aquel entonces, y de hecho creo que todavía estamos en secreto de sumario, yo no he podido tomar contacto. Sí conozco lo que ha declarado el padre, y que es lo que he manifestado a lo largo del día de ayer en diferentes medios. La idea, o por lo menos la pretensión de la defensa de la familia Rena, es que el padre no tenga ninguna penalización por esto, teniendo en cuenta que ya la pena natural se le ha impuesto el destino, ¿no? Justamente, digamos, lo que uno pretende como defensa siempre es evitar algún tipo de pena o en su defecto morigerar de alguna manera el monto de la pena. En este caso concreto, digamos, esta defensa, digamos, y no hace falta ahondar demasiado, estamos convencidos, y supongo que también la fiscal y el juez deben estarlo, esto se trató de un caso de legítima defensa. Ha tenido una contingencia, suponiendo y manejándonos con la hipótesis que usted recién me refería, ha tenido una desgracia mayor, un plus mayor, que es el fallecimiento de Lucas Rena. Y respecto de Lucas Rena, obviamente hay una pena natural, como dice usted, que es como consecuencia de eventualmente haber atravesado un cuerpo y no se tenía intenciones, ni siquiera se pensó en la posibilidad, seguramente por parte de Oscar, y es lógico pensarlo así,
de afectar de alguna manera a su hijo. Doctor, usted ha dicho que en definitiva, más allá de estos detalles, que obviamente son importantísimos para la causa, usted decía, no voy a variar demasiado la estrategia de la defensa, en función de que la idea desde el principio era esta que usted cuenta, es decir, que efectivamente se ejercía la legítima defensa como figura jurídica, ¿no? Justamente, digamos, yo parto de la consideración de que acá no hay un victimario como se lo quiso de alguna manera mostrar inicialmente al padre de Rena. Acá las víctimas son todos, es toda la familia. La señora esposa de Rena, hijo, herida en el cuello, en su cabeza, en su hombro. Rena, hijo, fallecido. Y el padre de Rena, aunque hubiera sido quien disparó el arma, es otra víctima más. Es una víctima de la inseguridad, de la víctima de falta de controles, de la ineficiencia del servicio al 911. Es una familia que está desgarrada, que a su vez se le ha anexado un plus de dolor a partir de todas las declaraciones y barbaridades que se dijeron inicialmente. Doctor, acá hay un punto, porque usted ha sido muy crítico del gobierno provincial, incluso por la polémica con el mismo juez Pasos, pero ayer lo que se comentaba en todos los medios es justamente, y llamaba la atención, porque usted fue funcionario de este gobierno. He sido funcionario, conozco el tema, estuve un corto periodo y a partir de un hecho resonante que hubo, la fuga del asesino de Berois. La fuga del asesino de Berois, de quien yo había sido, antes de tomar la función pública, había sido abogado defensor. De hecho, después la retomé nuevamente a la defensa. Y bueno, ¿Pero usted se fue disconforme también con el gobierno provincial, con la política de seguridad? No sé si tanto la política de seguridad. En aquel entonces yo entiendo que estaba encarada de otra manera la política de seguridad. No se tapaban tantos baches como ocurre y noto que pasa ahora. En aquel entonces... en mi caso particular, lo que ha habido es lo mismo que le está pasando, salvando la distancia, obviamente, porque no es lo mismo, es un hecho desgarrador lo que estamos hablando, ¿no? El tema que nos ocupa. Pero ha habido una suerte de desvío también de la opinión pública, digamos, porque acá lo que yo critico del gobierno de la provincia es que se trasladan responsabilidades. En aquel entonces se escapó Flores, asesino de Berois, y se cargaba la responsabilidad de Basualdo, que había sido funcionario y había sido en su momento abogado defensor de Flores. Y que volvió a hacerlo después. Y yo justamente accedo al gobierno de la provincia por mi condición de defensor, abogado penalista, y que conozco, digamos, de alguna manera lo que se vive en la ciudad. Tengo, digamos, conocimiento de cómo operan determinadas bandas, sin entrar en detalle, ¿no? Claro. Entonces eso se contempló en algún momento que podía servir o ser útil para combatir la misma inseguridad. Después se tergiversó de alguna manera y bueno, opté por renunciar porque además tengo dignidad y lo que corresponde, ¿no? Volviendo al caso Rena, ¿cómo sigue la causa ahora? ¿Cómo la familia Rena piensa encarar esta situación? Le pregunto esto porque después de este episodio trágico, terrible, hubo análisis con respecto a el manejo de armas en manos de civiles, que en algunos casos requieren de una preparación psicológica especial, específica. Sin dudas, si fue así como efectivamente parecen comprobar las pericias, el caso de Rena fue una tragedia, una desgracia, pero sin dudas también hubo un manejo del arma que terminó en esta tragedia contaminado de negligencia, de imprudencia o de impericia. ¿Qué dice la familia Rena sobre esto? Mire, de ese hecho puntual hemos hablado, le puedo dar mi opinión al respecto. Por favor. Que personalmente creo que el uso de armas es mucho más frecuente de lo que uno imagina. Sí. Lo vivo a diario. Está bien que yo me manejo seguramente con algún estrato diferente al del que estamos hablando ahora, ¿no? Pero es muy usual el manejo de armas. La familia Rena, de esto no lo he hablado porque no tiene razón de ser, de hablar si hubo impericia, negligencia. No, pero me refiero porque por ahí pasan estas cosas y dicen nunca más toco un arma, nunca más manejo un arma. Y yo creo que va a ser lo racional que va a ser Rena seguramente, pero de todos modos yo le comentaba a algún periodista en el día de ayer que Rena no es un improvisador al manejo de armas, digamos, no es una persona que agarra un arma y sale a la calle blandiéndola y efectúa algún tipo de disparo. Digamos, Rena en algún momento ha tenido por alguna circunstancia la aportación de esta arma. Sí, estaba habilitado para tener justamente la aportación hay que pasar una serie de requisitos físicos, psicológicos y demás, o sea que está en condiciones, es un conocedor del tema y en este caso tenía la tenencia, había dejado de tener la aportación en algún momento y ahora tiene la tenencia, pero digamos, la intención de Rena no era usar el arma. Por eso, justamente, la intención de Rena en aquel entonces, y hágase una composición del lugar, oscuridad, campo, personas que pasan, que van, que vienen, es una situación por demás de desesperante y se vio obligado por las circunstancias. Gracias por venir. Doctor, gracias.